Estamos en dos series. La primera serie es la de la familia y la segunda es el libro de Santiago. Y hoy en este día estoy ansioso de compartirles lo que vamos a ver en este día porque es algo relevante para todos. Santiago capítulo 1, el tema es aprendiendo a soportar las tentaciones. Santiago capítulo 1, aprendiendo a soportar las tentaciones. No hay nadie que esté exento de las tentaciones. Si hay algo que puede robar nuestras bendiciones, son las tentaciones. El enemigo más grande que usted tiene, decimos que tenemos tres enemigos, ¿no? El mundo, el diablo y la carne. Pero por lo que vamos a ver aquí, lo que nos explica Santiago, me atrevo a decir que el enemigo número uno de todo cristiano somos nosotros mismos, nuestra propia tentación. Santiago 1, 12 al 18. Permítame dar lectura a este pasaje y vamos a comenzar en este día. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si se acuerdan, hace un par de semanas, Santiago comienza su carta hablando sobre las pruebas, hablando sobre las dificultades. Y ahora Santiago, quiero decir Pablo, pero no es Pablo, Santiago continúa con este tema de las tentaciones, de las tentaciones. Ahora, él continúa y en Santiago capítulo 1, versículo 2, él había hablado de las pruebas, ¿verdad? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora habla de las tentaciones. Ahora, son dos cosas diferentes. Tenemos que aclarar eso, son dos cosas diferentes. Y ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Ok? Y en este pasaje lo que hace Santiago es básicamente lo siguiente. Él enseña sobre las tentaciones para que sepamos cómo soportarlo mejor. Él nos da una breve explicación de qué son las tentaciones. Y hermanos, este es el enemigo más grande. Si no conocemos a nuestro enemigo, no podemos hacerle frente y no podemos ganar. Y es muy seguro que el enemigo nos está ganando simplemente porque no sabemos a lo que nosotros nos enfrentamos. En este pasaje quiero compartirles entonces tres
diferentes características o aspectos o detalles sobre las tentaciones. Primero, la importancia de persistir en las tentaciones. La clave, la importancia de persistir en las tentaciones. Hermanos, todos tenemos tentaciones. ¿Qué son tentaciones? Básicamente son deseos. Son deseos. Y ahorita vamos a ver. Persistir en las tentaciones. Santiago 1:12 dice, bienaventurado, muy bendecido. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. El varón que soporta la tentación. Ahora, esta es la clave del pasaje. La clave de esta sección de los versículos 12 al 18 es este. Seremos bendecidos si aprendemos a soportar la tentación. Esa es la clave. Si no aprenden nada en ese día, quédese con eso. Porque el resto del pasaje, Él explica que Dios no tiene nada que ver. Él explica que es nuestra propia concupiscencia. Y Él explica cuál es el involucramiento de Dios en todo esto, cuál es el deseo de Dios. Ahora, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación. Ahora, ¿qué hacer en tentación? En la tentación, como ya les dije, tenemos que resistir y aguantar. Todos tenemos deseos pecaminosos, deseos de dinero, deseos de cosas que sabemos que todos tenemos una inclinación, pues somos humanos, todos tenemos inclinaciones a hacer algo que no debemos, Entonces tenemos que resistir y tenemos que aguantar. Pues la Biblia dice, porque cuando haya resistido la prueba. Entonces, por eso la clave es que tenemos que resistir. ¿Qué hacen en la tentación? Es bien sencillo. Tenemos que aprender a resistir. Discernimiento espiritual y todo eso. Santiago 1:12, ahí una vez más dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero si se fijan bien en el pasaje, en el versículo, también habla de la prueba. Hablamos de la tentación y hablamos de la prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está tratando de enseñar este Santiago? Bueno, la diferencia es la siguiente. Tentación es la prueba. La tentación es la prueba. De hecho, es la misma palabra que se usa en el versículo 2. La prueba, la dificultad, los deseos que nosotros tenemos que aguantar. Pero la prueba, la segunda palabra, prueba, quiere decir aprobación. Quiere decir aprobación. Hermanos, este es un concepto muy importante que aprendamos. Porque Dios está diciendo aquí en Santiago 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando salgamos aprobados, cuando Dios nos dé la aprobación, es decir, que hayamos pasado por esa dificultad. Ahora, Dios no es el que tienta, ya lo vimos, pero en la tentación, Dios sí nos está viendo si pasamos la prueba o no. Entonces, esta prueba es la palabra, literalmente quiere decir aprobación. Muy interesante, pero muy importante. Cuando haya resistido la prueba, dice. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Lo que aprendemos es que en una tentación, Dios sabe. Porque Dios dice, cuando haya resistido la prueba, es decir, Dios está al pendiente de nuestra tentación. Ya sea en el lugar de trabajo, ya sea con las amistades, ya sea en diferentes maneras. Todos tenemos tentaciones. Ahora, entonces en una tentación lo que debemos de buscar es, ¿de qué manera me puede aprobar Dios? ¿Qué quiere decir ser aprobado en esta tentación? Hay veces, por ejemplo, quizás en las noches solo, quizás cuando estamos lejos de casa, quizás cuando cada quien conoce las tentaciones, el lugar, el tipo de tentación que enfrentamos. Entonces, lo que debemos estar pendiente es
¿cómo puedo ser aprobado de Dios? ¿Cómo puedo ser aprobado de Dios? Y requiere resistir. Hermanos, en esta vida nunca tendremos un tiempo en que no vamos a no tener tentación. Siempre vamos a tener tentaciones. Siempre vamos a tener tentaciones. Ahora, una vez más, dice, cuando haya resistido la prueba, resistir. Como ustedes saben, a mí me gusta estudiar las palabras y esta palabra definitivamente es una palabra muy interesante. Cuando pensamos en resistir, pensamos en pues aguantar, ¿no? Como lo estamos viendo. Aguantar es una de la idea de soportar, ¿no? Pero aquí si usted busca en un diccionario bíblico, esta palabra tiene la idea de ser producido o específicamente ser manufacturado. Resistir en el sentido, así, y lo primero que se me vino a la mente es cuando un carro es ensamblado, el ensamblaje de un automóvil, cuando es manufacturado, ¿no? Entonces, la idea, entonces cuando Dios dice, cuando haya resistido la prueba, como que Dios está tratando de decir, a través de la prueba, Dios desea, digamos, manufacturar un nuevo Esteban, literalmente formarme, producir otro Esteban, ¿ok? Y esa es la idea, cuando haya resistido. Ahora, eso sucede cuando resistimos. Cuando resistimos, somos alguien nuevo, entonces nos hacemos alguien nuevo. Entonces, resistir la tentación produce en nosotros una nueva persona, una persona que es aprobado por Dios. El solo hecho de resistir la tentación, hermanos, es una guerra espiritual. Y ustedes lo saben. ¿Por qué? Y ahorita Santiago nos explica. Ahora, ¿por qué resistir es la clave? Por si no lo estamos entendiendo, Santiago usó ya la primera palabra, soportar, usó la segunda palabra, cuando haya resistido la prueba. Ahora va a introducir el tercer argumento del por qué la clave en las tentaciones es resistir. La Biblia dice en Santiago 1:12, y estamos en el primer versículo todavía, hermanos. ¿Se imagina cuando predique 20 versículos? Híjole. Porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida. Después vamos a hablar de las coronas, pero Dios promete 5 diferentes tipos de coronas después de nuestra muerte, por nuestra fidelidad y nuestro cristianismo aquí en esta vida. Después lo vamos a ver. Una de ellas es la que la Biblia llama la corona de la vida. No tiene nada que ver con la salvación, pero ¿qué es entonces la corona de la vida? Bueno, permítame describírselos. Primero, es una recompensa, es una corona. Pero en segundo lugar, requiere un esfuerzo. Ok, hay un pasaje más en la Biblia donde la corona de vida es explicada, y es en Apocalipsis 2:10, que dice lo siguiente, hablando a una de las iglesias de Asia Menor, una de las 7, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte. La idea de perseverar o de persistir. Sé fiel en la tentación. Aguantar, pues. ¿Por qué? Y yo te daré la corona de la vida. Entonces, por eso Santiago dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué es la corona de la vida? Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos, debemos de aprender a resistir. Sí, hermanos, hay tentaciones. Como hombres tenemos nuestra serie de tentaciones. Como mujeres, ustedes tienen su propia serie de tentaciones. Como jóvenes, tenemos nuestras propias tentaciones. Como adultos, ustedes ya no tienen tentación, ¿no es cierto? Ustedes tienen sus propias tentaciones. Ok, todos tenemos nuestras tentaciones. Entonces, hermanos, la clave es aguantar, resistir. Una de dos. O resistimos y ganamos, o estamos
caemos siempre. Regresamos a lo mismo siempre, ¿no? Entonces, el reto es este. Entonces dice, bienaventurado, ¿por qué? Porque nos espera una corona. La corona de la vida. Entonces, es persistir fielmente durante la tentación. ¿Qué más? Santiago 1:12. Al final, que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Entonces, ¿cómo recibimos la corona de la vida? ¿Cuál es el requisito? El primer requisito es que persistamos, que resistamos. Pero el segundo requisito es que durante eso, hermanos, que amemos a Dios. La Biblia lo dice claramente. La corona de la vida está guardada, está prometida a los que le aman. Entonces, la clave en las tentaciones, hermanos, es resistir. No hay de otra. Es resistir. Ahora sí, versículo 13. Cuando alguno es tentado, ahora él empieza a explicar sobre la tentación. ¿Okay? Entonces ya vimos cuál es la meta, persistir. Esa es la meta, hermanos, resistir, aguantar, soportar. No hay de otra, porque a todos nos toca. A todos nos toca y el diablo sabe cuándo nos toca. Y ahora Santiago explica la tentación. Entonces, entendiendo las tentaciones. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ok, lo primero, Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver. Que, en segundo lugar, la tentación es, aquí está, hacia el mal. Santiago mismo lo explica. Porque Dios no puede ser tentado. ¿Qué dice? Por el mal. Por el mal. Entonces, somos tentados a tomar decisiones que nos llevan al mal. Esa es la tentación. Tomar decisiones que nos llevan al mal. Que nos encaminan hacia el mal. ¿Ok? Tercer lugar, la tentación es por nuestra propia concupiscencia. La Biblia lo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Ahora, como ya lo hemos escuchado seguramente en un pasado, hermanos, yo sé mis tentaciones, yo sé cuáles son mis debilidades. Ahora, para poner un ejemplo, las drogas no son una debilidad. ¿Me pueden poner las 20,000 tipos de drogas? Yo ni parpadeo, pero yo sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis concupiscencias, qué es lo que mi carne quiere. Y usted también sabe lo que usted quiere, la manera que quiere reaccionar, ¿verdad? Hay personas que me hacen enojar más rápido que otros. Entonces yo sé, yo tengo que tener cuidado. Hay lugares en donde me hacen, bueno, obviamente hay lugares que donde no debo ir, pero hay lugares donde tengo que estar y me hacen enojar más rápido que otros lugares. ¿Ok? Y seguramente ustedes también. Entonces, cuando de su propia concupiscencia, uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahora, esto es bien importante. Sí es un deseo, sí es una pasión, en inglés diríamos lust, lo traduce la Biblia, pero si usted estudia esta palabra, es una palabra muy emocional. ¿Sabe por qué caemos normalmente? Por la emoción que no controlamos, el deseo que no podemos decir no. Es una emoción no controlada. Esa es nuestra lucha, hermanos, nuestra emoción. Hermanos, hay veces la emoción es, aquí está donde sí es mi debilidad. A veces la emoción sí es pecado, pero a veces la emoción es la pereza, el no querer hacer nada. Y la tentación de que pasa la semana, ¿qué hicieron la semana pasada? De productividad, aparte de su trabajo. Nada. Y así pasa semana tras semana tras semana y ya. Hermanos, ¿se acuerdan cuando
Feliz 2024. Ya estamos en mayo. ¿Qué tal de esas metas que se propusieron? ¿Cuánto han avanzado? Nada. ¿Y cuándo esperan? Ay, es que no he tenido tiempo. Y en parte las tentaciones es la pereza, el no querer hacer nada. Ahora, no solamente eso, hay más peligrosos también. Pero la emoción no controlada, Y por eso, hermanos, sí es una de mis debilidades también. Especialmente el domingo en la tarde cuando llego a casa. Concupiscencia. Pablo también lo define de esta manera, Gálatas 5:16. Los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Cómo que de la carne? Los deseos de la carne, carne asada, un ribeye, no. De nuestra antigua naturaleza, ¿ok? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos tenemos esos deseos innatamente, naturaleza pecaminosa. Efesios 2:3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Ok? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué dice? No provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, hay que estar conscientes. Si tenemos una lucha, ¿con quién? Hermanos, solo porque venimos a la iglesia, no deja de haber tentaciones. Puede que los problemas surjan dentro de la iglesia. Y la tentación puede ser moral, la tentación puede ser odio, puede ser que no nos llevamos con alguien, puede ser desacuerdo. ¿Están viendo? Entonces todos tenemos deseos de la carne. Hermanos, si aquí todos nosotros dejáramos correr nuestra carne, créanme, aquí comienza la Tercera Guerra Mundial. No importa que se vean tan bonitos, tan guapos. No, hermanos, aquí comienza la Tercera Guerra Mundial. Porque todos, ¿a poco no? Hermanos, no me vengan que no. Aquí todos bien bonitos, bien vestidos. Pero en su casa, ¿qué tal? Con la persona que se sentó al lado de usted. Todos tenemos esos deseos. Y esas son las tentaciones. Dice las tentaciones. Hermanos, el censo de David. ¿Se acuerdan? Primera de Crónicas. Lo incitó Satanás. Dios no tuvo nada que ver. El asesinato de Moisés. Sí, Dios lo quería usar, pero Dios no tuvo nada que ver. La traición de Judas. Fue el enemigo. Las mentiras de Pedro. Eran sus propios deseos. Eran sus propios deseos. Hermanos, es que la tentación es como un imán. Sabe cuáles son tenemos esta inclinación, somos atraídos automáticamente, hermanos, y si esa es la palabra, automáticamente somos atraídos a nuestras tentaciones, concupiscencias. Santiago dice que somos atraídos. Sí, hermanos, yo no sé cuál sea su concupiscencia, le digo algo, el enemigo sí lo sabe, usted sí lo sabe. Usted sí lo sabe. Y usted es atraído. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? Es alguien, es algo, es una sustancia, es un lugar, es querer hacer algo, es una emoción, etcétera, etcétera. Entonces, usted sabe lo que es. Cuando somos atraídos, ¿ok? No solamente eso, sino que también dice cuando somos seducidos. ¿Qué quiere decir eso? Atraído quiere decir jalado. Literalmente es una palabra pasiva. O sea, yo no tengo nada que ver, me están jalando, así como la gravedad. Somos jalados automáticamente hacia nuestra propia concupiscencia. Número 2, seducido. Nos nace interés. Todos tenemos intereses. Uno de mis intereses es la Fórmula 1. Hoy tienen su carrera en Miami. Y voy a ver los highlights al terminar. Porque está Checo Pérez ahí, ¿verdad? Por los que les gusta. Pero somos seducidos, tomamos interés. ¿Qué quiere decir? La concupiscencia. Hermanos, nos nace interés por ese pecado. Nos nace interés por querer hacer algo que sabemos que está mal,
pero ahí estamos y aparte nos están jalando. Hermanos, es una guerra esto. Y si usted dice, no, yo no tengo eso, quizás ya estamos perdiendo. Es una guerra, hermanos. Es una guerra. Pablo dice lo mismo. Honey, más agüita, por favor. Gracias. Es que aquí están tomando agua y me están tentando los hermanos. No, no es cierto, no. Pablo lo explica de esta manera. Lo que hago, gracias, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Pero ¿qué dice? Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. O sea, Pablo mismo, ¿se acuerdan de ese pasaje? La guerra interna que él tenía. Hermanos, Pablo mismo reconoce la guerra de sus propios deseos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mismas palabras, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? No obedecer. Es resistir. Hermanos, tentación tenemos todos. ¿Quién quiere una paleta de limón bien fría? Tentación todos tenemos. Pero no obedecer a esos deseos es la solución. ¿Qué pasa cuando se consume la concupiscencia? Vimos primero, Dios no tiene nada que ver. La tentación es hacia el mal. Vimos también que la tentación es por nuestra propia concupiscencia. Y cuarto, por último, en este punto, ¿qué pasa cuando perdemos? ¿Qué pasa cuando dejamos que la tentación nos gane? Entonces la concupiscencia dice, después que ha concebido. Ahora, quiero llamar su atención a la terminología interesante que Santiago emplea para explicar este punto. Concebir, por si fuera poco, después que haya concebido, ¿ok? Da a luz. ¿Qué terminología está empleando? Es muy fácil entender de qué está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos dejamos llevar por esas tentaciones? Bueno, Pablo aquí explica, Santiago aquí explica que da a luz, ¿okay? En otras palabras, tenemos a un pecado bebé que da mucha lata. Y estos bebés son angelitos comparados con el pecado bebé. Tenemos a un pecado bebé que da mucha lata. Ok, ahora, Santiago, les voy a hacer el examen para, al final, ¿cuántas veces dije Pablo? A ver si estaban poniendo atención. Santiago usa esta metáfora, hermanos, para explicar lo siguiente, ¿ok? Para explicar lo siguiente, ¿ok? Si nutrimos la tentación, si obedecemos en palabras de Pablo, si no resistimos, si nos dejamos llevar a la inclinación, ¿ok? Crece, toma control y me mata. Da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Entonces la opción es obedecemos o lo eliminamos. Es una de dos. No hay de otra, ¿verdad? Obedecemos o lo eliminamos.
simplemente lo ignoramos, lo resistimos, aguantamos y no obedecemos a esos impulsos. Es como el cáncer. Cuando el cáncer es pequeño, es más fácil de eliminarlo. Pero si lo dejamos, si crece, toma control, invade nuestro cuerpo hasta que nos mata. Hasta que nos mata. Entonces dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Hermanos, ¿qué está diciendo? La concupiscencia en sí no es pecado. Simplemente, siempre y cuando rechacemos y resistamos esos deseos, esas emociones. Pero si nos dejamos llevar, ¿qué dice? Da a luz al pecado. Ahora es muy interesante, no voy a tomar el tiempo de explicar aquí por el tiempo, pero es decir, lo personifica. Es algo completamente aparte de nosotros. Da a luz al pecado y ahora noten, el pecado crece, una vez más, el pecado personificado se da la vuelta y nos mata. Da a luz la muerte. Es un concepto bastante interesante. ¿Por qué Santiago toma el tiempo para explicarnos esto? Para explicarnos que la tentación es un proceso donde nosotros tenemos control. ¿Por qué es un proceso? ¿Por qué? ¿Cuántas veces decimos, es que caí en la tentación? Técnicamente no caemos en la tentación. Permitimos que la tentación crezca. Esa es la realidad. Nunca caemos en tentación. No es un evento, es un proceso que nutrimos, que permitimos que esté aquí en nuestra cabeza. Ahora, no toda tentación es igual. ¿Ok? Santiago aquí nos habla de un tipo de tentación. Y hay veces que el ataque es doble. Hay veces que sí son dificultades fuera de nuestro control, ¿verdad? Y sí lo entendemos. Pero aún en esas situaciones, cuando son cosas de trabajo, cuando son cosas que están fuera de nuestro control, cuando es una enfermedad, en medio de todo eso, también nos ataca la tentación. ¿Cuál es la tentación? De reaccionar mal, de tomar una mala decisión, de desanimarnos, de sentirnos, ¿cómo sería? ¿Cuál es? Enojados por la situación. Entonces, sí, hay veces que sí nos toca un ataque doble. Son situaciones que nos sentimos injustos, pero el diablo se mete en todo eso. La tentación quiere apoderarse en medio de todo eso. Quiere que tomemos malas decisiones, quiere que nosotros perdamos nuestras emociones y que digamos, ya me vale todo. Lo voy a hacer. Eso sí es tentación. No es que caí porque sí, pero fue doble. Sí fue una situación bien difícil, pero honestamente, en medio de todo eso, nosotros tomamos la decisión. Entonces, sí es bien difícil, no estoy diciendo que no, pero por eso Santiago nos explica todo esto. La respuesta es soportar. Es muy sencillo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido, recibiré la corona de vida. Santiago retoma el tema de Dios. ¿Se acuerdan? Hace rato Santiago dijo, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Dio una introducción de lo que Dios no hace. Ahora él explica lo que Dios sí hace. Comienza diciendo, hermanos míos, no erréis. ¿Cuál es el contexto? Hermanos, los que estaban dispersos, ¿verdad? Por persecución a los que Santiago escribe. Hermanos, la dificultad de vida era tan severa que Santiago pensó, ellos sí empezaron a culpar a Dios. Sí pensaron que Dios los había abandonado. Sí pensaron que Dios no los estaba bendiciendo. Sí pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Y Santiago tiene que enfatizar, amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Y ese es un énfasis doble. Okay. No me voy a meter en esto, simplemente para los que se interesan. Santiago emplea un formato para cuando comienza un nuevo tema, ¿verdad?
pero aquí no está introduciendo un nuevo tema, es el mismo tema. Entonces, cuando se hace eso, está subrayando. Es muy interesante. Entonces, él está subrayando, amados hermanos míos, parece que va a introducir un nuevo tema, pero no lo es. Él quiere enfatizar algo dentro de un mismo tema. Por ejemplo, en medio del sermón, si pauso y digo, amados hermanos, es porque hay que enfatizar algo y está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo lo mismo. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Ok? Ellos querían culpar a Dios. Las pruebas pueden ser tan difíciles que podemos culpar a Dios. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y Él explica lo que Dios sí hace. ¿Okay? Él les recuerda, y hermanos, quiero recordarles, no alcen su mano porque todos tenemos tentaciones ahorita. Quiero recordarles lo que Santiago recuerda a su audiencia, a sus lectores. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Ahora, decía, toda dádiva buena y todo don perfecto. ¿Ok? No voy a tomar el tiempo para explicar, pero simplemente se los voy a dar la conclusión. Dádiva, aquí está. No tiene nada que ver con la salvación, ¿verdad? Porque la dádiva de Dios, Romanos 6:23, esta no es la palabra que se usa ahí. Esta palabra solamente se usa una vez más y se usa en Filipenses 4:15 cuando se habla de las dádivas de la ofrenda misionera. ¿Por qué? Porque es el concepto de dar algo de valor, pero también es la idea de dar permiso, de lo que Dios permite. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo en contexto. ¿Ok? Ya son las 12, ¿ok? Pero me falta un par de puntitos. Vamos a terminar un poquito tarde hoy, pero quiero que entendamos esto bien. Toda buena dádiva. Santiago está diciendo, toda buena dádiva. Noten cómo lo califica, toda buena dádiva. ¿Qué está diciendo? Todo lo que tenemos de valor ahorita en medio de las tentaciones, y aquí está, todo lo que Él nos ha permitido tener, ha sido porque Dios ha sido bueno. Aún en las pruebas, toda buena dádiva. Y también dice todo don perfecto. Ahora, este don no es el don de talentos, ¿verdad? Que se habla en Efesios. Esta palabra también solamente lo encontramos una vez y es en Romanos 5:16. Y es en referencia a la gracia. Vamos a ver. Y con el don, noten esto, ¿ok? Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y aquí está la frase clave. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Bueno, ahí lo tenía subrayado. Y el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces el don tiene que ver con la gracia de salvación, pero no es exactamente la salvación. ¿Okay? No los quiero confundir, pero sí quiero tratar de comunicar de la manera más exacta para que lo entendamos, porque todo don perfecto. Entonces, esta gracia es la idea de apoyo. No es la gracia de recibir algo inmerecido. Esa es otra palabra completamente en la Biblia, pero aquí se refiere de la gracia en cuanto al apoyo, contrario de la tentación. Todo don perfecto, toda la gracia que Dios nos da para luchar la tentación. Qué tremendo, hermanos. Entonces, Santiago dice, toda buena dádiva, ¿ok? Toda buena dádiva. ¿Qué era esa buena dádiva? Al todo de valor que tenemos. Todo don perfecto, el apoyo que tenemos, el regalo de Dios, es decir, la gracia, el apoyo, desciende de lo alto. Y ahora, él explica una frase que yo traté de entender y no entiendo. Del Padre de las luces. Ahora, de las luces, por lo que entiendo, no es una terminología teológica, es científica. Está hablando, y traté de entender qué es la luz, hermanos.
Busque eso en YouTube. Es parte del campo magnético y bueno, es una cosa impresionante, pero dice, ¿de qué está hablando? Ahora, no se preocupen, Santiago lo explica, en el cual no hay mudanza, ¿ok? En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. En otras palabras, Dios no cambia, ¿ok? Dios no cambia. Si estamos en tinieblas, es porque estamos del otro lado del planeta, donde no hay sol. ¿Ok? Entonces, el padre de las luces, la audiencia no eran científicos, eran judíos, gente ordinaria. Entonces, hay que entender, por las luces, hay que entender por la luz del sol, lo que la audiencia hubiera entendido. Entonces, el padre de las luces, y usa esa metáfora para explicar la luz, bueno, ya no nos vamos a meter en eso, pero que Dios no cambia. Somos nosotros que nos apartamos. ¿Y por qué sabemos que está hablando de la salvación? Porque dice Él de su voluntad. Ahora, su voluntad es que nadie perezca, ¿verdad? Es que todos sean salvos, que vayamos al cielo. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, lo explica. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sabe qué quiere decir primicias? Ahora, en Colosenses, Pablo dice que Cristo es la primicia de la creación. No sé si ustedes lo saben. Quiere decir, es una posición de prioridad. Es una posición de prioridad, porque Cristo no forma parte de la creación. Entonces, decir que Cristo es primicia de la creación, no quiere decir que sea creación, quiere decir que tiene una posición especial sobre la creación. Y Santiago emplea lo mismo, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo, hermanos, en español mexicano. Hermanos, resista la prueba, porque si lo resistimos nos da corona de vida. Y Dios quiere que seamos especiales delante de Dios, porque somos especiales. Y por eso tenemos estas pruebas, para que seamos especiales, para que seamos aún más especiales. Hermanos, tentaciones. ¿Cuándo caducan las tentaciones? El día que usted caduca. Así que aprendamos a resistir, soportar, resistir, persistir la corona de vida. Dios está aquí para ayudarnos, pero nosotros tenemos nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia. Que Dios nos ayude. Y por esto Santiago nos explica sobre las tentaciones. ¿Cuál es la clave? Bienaventurado el varón que soporta. No hay atajo, no hay fórmula mágica. Bienaventurado el varón, pero con este mayor entendimiento, que Dios nos ayude a aguantar mejor. Vamos a hacer una oración y terminar. Padre, le damos gracias en esta tarde ya. Señor, todos atravesamos por varias tentaciones y Señor, la realidad es que no todo, pero seguramente algunas de las dificultades que en este día 5 de mayo atravesamos ha sido porque hemos permitido que la concupiscencia dé luz al pecado y que el pecado se consuma en nuestra vida. Señor, danos sabiduría, danos de su gracia. Y si hay alguien así, Señor, en este lugar, danos, Señor, la valentía, la fe para arrepentirnos y para enderezar nuestros caminos, sabiendo, Señor, que usted no tienta a nadie, sabiendo que usted nos ayuda y que es nuestra concupiscencia. Señor, danos un mejor entendimiento de que la lucha es conmigo mismo, mis emociones no controladas, mi inclinación al pecado, mi propia concupiscencia. Y Señor, teniendo ese conocimiento, ayúdanos a ser victoriosos por fe.
y así como con las cabezas inclinadas. Ya hemos terminado. Seguramente todos o la mayoría sabemos exactamente cuáles son nuestras tentaciones. ¿Por qué no le pide al Señor que le ayude? Pero no solamente que le ayude, sino que también le dé las fuerzas para resistir. Joven, yo soy joven. Tenemos nuestras luchas. Varones, tenemos nuestras luchas. Hermanas, señoritas, ustedes tienen sus luchas. Y a veces es difícil. Y Dios lo sabe. Y creo que como Dios sabe que es difícil, por eso prometió una corona. La corona de la vida. Para todo aquel que resista y seamos fieles en amar a Dios. Esa es la lucha. ¿Quién lo toma? ¿Por qué usted no dice yo lo voy a tomar? Ese reto que Santiago nos enseña, yo quiero soportar las tentaciones en mi vida. Yo me conozco, sé mis debilidades, sé mis áreas, mis puntos débiles, sé quién es mi debilidad, sé las palabras, sé las emociones que tengo que tener cuidado, sé los lugares donde no debo de ir, las páginas de internet, sé todo eso. ¿Por qué no le dice, Señor, yo quiero obtener esa corona de vida? Haga ese compromiso. Dígale, Señor, ayúdame. Muchos estamos atravesando por situaciones difíciles. Hermanos, no se quiebre bajo presión. Bienaventurado el que soporta. Yo le reto, aguante. Resista un poquito más, un poquito más, un poquito más. No se dé por vencido. Lo que pasó, pasó. Pídale gracia al Señor. Lo que pasó, pasó. Vivimos con las consecuencias. Lo que pasó, pasó. Pero desde ahora, que Dios nos ayude. Sus misericordias son nuevas cada mañana y gracias a Dios por eso. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Señor, le damos gracias, ayúdanos, le pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.